universidades, nos dejó varias frases célebres de distintos contenidos, de distintos signos. La primera de esas frases que quiero recordar es que en 1209, cuando tuvo lugar la famosa cruzada contra los albigenses o los cátaros en el sur de Francia, el reino de Francia quería apoderarse del sur de Francia y con esa cruzada le permitió hacerlo. En una de las batallas, de los primeros enfrentamientos contra la gente del sur de Francia, donde el pensamiento de los cátaros dominaba y tenía mucho prestigio, mucha aceptación, en la ciudad de Béziers, el legado del Papa Arnaud Amaury, cuando los vencidos en Béziers se refugiaron en la iglesia y no había manera de distinguir los que eran cátaros de los que no eran cátaros, le dijo a los cruzados: mátenlos a todos, que Dios reconocerá a los suyos. Otra frase que quiero recordar, otra frase famosa, es la frase que sirvió para que los reyes de Inglaterra instituyeran la Orden de la Jarretera, que es la orden más famosa y de más prestigio que hay en Inglaterra. Se cuenta que el año de 1348 el rey Eduardo III estaba en una fiesta bailando con una de las damas de la corte. A la dama se le cayó una de las ligas que sostenía las medias en una de las piernas. Para evitar la vergüenza de la dama, el rey agarró la liga y se la puso en la pierna de él. Los cortesanos miraron todos entre curiosos y medio divertidos, y el rey habría pronunciado una frase en francés, que era el idioma que se hablaba en la corte inglesa entonces: «On y soit qui mal y pense», es decir, avergüéncese el que haya pensado mal de esto. Y se dice que en ese momento instituyó la Orden de la Jarretera, que es una orden en la cual los hombres llevan una liga de mujer en la pierna y las mujeres llevan una liga de mujer en el brazo. Es la orden más prestigiosa de Inglaterra y la encabeza el rey. Y la tercera frase que quiero citar, la voy a citar a propósito de lo que voy a narrar, justamente del asesinato del rey Pedro el Cruel por su hermano Enrique de Trastámara en su lucha por el trono de Castilla. El trono de Castilla estaba disputado justamente entre estos dos hermanos, que no eran exactamente hermanos, sino hermanastros, pero eran hijos del anterior rey de Castilla, Alfonso XI, que había muerto en 1350, y el trono le tocó a Pedro, llamado el Cruel o el Justiciero, que gobernó del 50 al 69, y luego su hermano, después de asesinarlo, pasó a controlar el trono de Castilla y fundó una nueva dinastía, la dinastía de Trastámara. El rey Alfonso XI había tenido una gran cantidad de hijos bastardos, algunos de ellos. Tenía una amante, Leonor de Guzmán, con la que tuvo muchos hijos, y uno de los hijos bastardos era justamente Enrique. En cambio, el hijo de la mujer legítima era Pedro, y Pedro pasó a ser el rey de Castilla. El reino de Pedro, el gobierno de Pedro el Cruel fue un gobierno verdaderamente conflictivo, porque desde el principio este rey tuvo que enfrentar conspiraciones de todo tipo, conspiraciones con los señores feudales poderosos, conspiraciones del reino de Portugal vecino, conspiraciones de los cortesanos y conspiraciones de toda la banda de hermanastros que tenía, o sea, de los otros hijos del rey Alfonso XI. El principal de estos hijos era Enrique, y el enfrentamiento entre Enrique y Pedro se mantuvo a lo largo de varios años. En este conflicto, que era un conflicto de Castilla, un conflicto español, entraron pronto los ingleses y los franceses. Era la época de la llamada Guerra de los 100 años, los ingleses estaban presentes en buena parte del sur de Francia, de la cual se habían apropiado, y los franceses controlaban otra parte. De tal manera que en este conflicto los dos hermanos que se disputaban el reino de Castilla apelaron, uno a los ingleses y el otro a los franceses. Los franceses no eran muy amigos de Pedro el Cruel, entre otras cosas porque su esposa era francesa y él la había subestimado por varias amantes, pero realmente por otras razones más largas que no voy a comentar. Y lo cierto es que Enrique entonces encontró apoyo de los franceses, y encontró el apoyo de un personaje muy importante llamado Bertrand du Guesclin, y Bertrand du Guesclin fue uno de los héroes franceses, los héroes militares franceses de ese entonces, y como la guerra había bajado de tono entre ingleses y franceses, había grupos de mercenarios que él encabezaba. Y él se puso al lado de Enrique con su mercenario francés, Bertrand du Guesclin. Por su parte, Pedro el Cruel, que algunos lo llaman el justiciero, porque se enfrentó a todo esto con una enorme violencia, por cierto, a los adversarios feudales. Pedro se alió entonces con los ingleses y se alió
con Eduardo, el príncipe de Inglaterra, mejor conocido como el príncipe negro por la armadura negra que utilizaba. De tal manera que entraron a participar entonces, por un lado los ingleses y por otro lado los franceses en este conflicto. Yo no voy a entrar en los detalles del conflicto que no me interesan ahora, sino que el conflicto se decidió prácticamente en dos batallas. La primera batalla fue la batalla de Nájera en 1367, en la cual Pedro derrotó a su hermano o hermanastro Enrique e incluso hizo preso a Du Guesclin. Sin embargo, lo puso en libertad poco después. Enrique no fue capturado, sino que huyó a Aragón. De Aragón pasó otra vez a Francia y cuando Du Guesclin fue puesto en libertad, volvió a Francia y volvieron otra vez a montar la misma conspiración para sacar de Castilla a Pedro el Cruel. E incluso en una época, en un momento, Enrique de Trastámara logró controlar casi la mitad del reino. Pedro, aliado con el príncipe negro, tuvo problemas entonces. Problemas que el príncipe negro dijo que era que estaba molesto con la brutalidad, con la violencia con que actuaba Pedro el Cruel, que incluso había mandado a matar hasta obispos que se oponían a él. Pero en realidad parece que el problema era que no le pagaban a los mercenarios y esa fue la razón de fondo. Lo cierto es que se retiró entonces a Francia y Pedro el Cruel apeló entonces a encontrar algunos musulmanes y algunos judíos que lo apoyaron. Al final los dos hermanos se enfrentan entonces y se enfrentan en la batalla de Montiel. La batalla de Montiel tiene lugar el 14 de marzo de 1369 y allí las tropas de Enrique y de Du Guesclin derrotan a las tropas de Pedro el Cruel. Pedro se refugia entonces en la fortaleza de Montiel, que está allí justo donde se dio la batalla, y en los días que siguen él trata de buscar la manera de salir, de escaparse, y trata de negociar con Du Guesclin. Y le dice entonces que le ofrece recursos para que le permita escapar del sitio. Pero Du Guesclin, que está sirviéndole a Enrique, lo que hace es, con el pretexto de que lo va a sacar, lo saca y lo lleva a la tienda donde está su hermano, que por supuesto lo odia a muerte, Enrique. Al verse los dos hermanos, se saltan encima, armados, con la finalidad de matarse. Hay un forcejeo, hay una pelea allí, pero Pedro es más grande y más fuerte que su hermano Enrique y está ganando la pelea. Y cuando está ganando la pelea, el relato usual nos dice que Du Guesclin, viendo que Pedro está a punto de matar a Enrique, agarra por los pies a Pedro y lo voltea, de tal manera que Pedro queda debajo de Enrique y Enrique mata a Pedro. Y es en ese momento que se le atribuye esa famosa frase, se le atribuye haber dicho: ni quito ni pongo rey, solo sirvo a mi Señor. Este programa fue presentado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Poder cultural, poder popular. Con este programa, PDVSA La Estancia cambia tu forma de vivir la cultura.